Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de Clave SUC, está esta mañana con nosotros. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Manuel, buenos días Connie, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Ministro, exministro, partamos hablando entonces de esa reunión. ¿Qué se puede sacar por conclusión hasta ahora, diría usted? Bueno, mire, lo primero es que yo creo que hay una intención general y una disposición de todas las exautoridades, independiente del lado del color político o de las simpatías políticas, que este es un tema país y que por lo tanto corresponde una respuesta en la que podamos todos cooperar en la medida de nuestras posibilidades, entendiendo que la autoridad es el gobierno y que en fin, ellos tienen que tomar al final del día las decisiones. Pero el punto central es que estamos disponibles para ayudar y el ministro dijo que eventualmente nos iba a llamar de vuelta y si nos llama vamos a estar disponibles para hacerlo. Y cooperar, aquí hay distintas partes, y es lo que se conversó ayer, pero también lo que planteó el ministro en la conferencia de prensa, él fue el que habló como correspondía. Y en primer lugar, aquí hay un canal diplomático, hay un canal de negociación. Chile ha tomado esto en forma calma y a pesar de que esto es una vulneración del tratado, porque hay que entender que nosotros tenemos un tratado de libre comercio vigente. Los tratados de libre comercio no se pueden afectar en forma unilateral por las partes. Y aquí ha habido una afectación unilateral. Una de las partes simplemente sube arancel en 10%. Además, yo diría que Chile tiene algunas características, Connie y Juan Manuel, Sí. que son especiales y que nos hacen, en primer lugar, nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos. O sea, no somos de los países que, de acuerdo a la doctrina del presidente Trump, aquí hay que preocuparse de los países con los cuales Estados Unidos tiene un déficit comercial. Pero esto es al revés. Chile es un país que en esa materia, en esa peregrina idea, porque yo no la comparto, pues yo creo que el tema es global. Uno tiene que ver el superávit o déficit global que tiene y no los déficits bilaterales. Pero supongamos que eso es lo que les interesa. Si eso les interesa, Chile es un país que tiene una circunstancia especial, porque nosotros estamos apoyando, ayudando. Nosotros tenemos el déficit y no estamos preocupados por tener un déficit con Estados Unidos. En segundo lugar, nosotros enviamos una serie de productos que los enviamos en temporadas reversas, ¿no es cierto? O sea, una buena parte de nuestra oferta agrícola ocurre en temporadas donde no amenazamos producción americana. Entonces, si ellos están preocupados de qué está pasando con los productores americanos, en fin, tampoco Chile es un país que está en esa materia, digamos, complicando. Y en tercer lugar, somos un país pequeño. O sea, no creo que estemos dentro de las preocupaciones de Estados Unidos, por estas razones y además por el tamaño que tiene Chile. Entonces creo que hay una vía que es la vía diplomática, pero no solo la vía diplomática del gobierno, lo que pueden hacer las autoridades de Hacienda, negociando y de Cancillería, ¿no es cierto?, negociando con el USTR, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos, una suerte de ministro de Comercio. Sino que también aquí yo creo que hay un esfuerzo para el sector privado. Y yo me imagino que eso está ocurriendo. Lo que pasa es que tal vez no se anuncia, pero me imagino que los exportadores chilenos están conversando con sus Pares. con sus socios, con sus recibidores, con sus pares de Estados Unidos. Me imagino también que las empresas americanas que tienen intereses en Chile también están conversando y todo eso va en la misma dirección, en la dirección de decir lo que debe ser nuestro objetivo es que en primer lugar se nos elimine el 10%, este 10% arancel en el cual quedamos. Curiosamente, porque yo creo que Chile no tenía ninguna razón para estar ahí, pero en esta aplicación de esa aventurada fórmula, que además está equivocada, la fórmula que se aplicó, pero en esa aplicación a Chile no le caía el 10 y quedaron todos con el 10. Es curioso, porque es una fórmula, no sé si ustedes se fijaron, es una fórmula muy precisa. Sí. Y la fórmula le da muchos 10 y después a China le da 140 y qué sé yo. Pero yo creo que esa es una vía. ¿Felipe? La vía de la diplomacia, la vía de la negociación, la vía de lo que se hace el sector privado, tanto local como externo. Y la otra vía es cómo nos preparamos mejor aquí internamente, Eso. porque que esto nos va a pegar de todas maneras. O sea, mire, a mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda el año 2018, cuando en la guerra comercial, que podríamos decir, presidente Trump 1.0, guerra comercial con China a un nivel no tan potente, y claramente nos pegó. Nos pegó porque Chile es una economía abierta, es una economía muy abierta al comercio. A nosotros nos interesa
que al mundo le vaya bien, nuestro gran mercado es el mundo, a diferencia del caso, por ejemplo, de México, donde el gran mercado de México no es el mundo, 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, en nuestro caso solo el 15% va a Estados Unidos, el 85% va, en lo fundamental, va a Asia, va a Europa y otros destinos. Felipe, quedémonos un poquitito a ver, yo creo que es sano asumir, y me imagino que parte del tono de la conversación ayer también tiene que ver sí un poco eso. Aquí hay una cuestión que puede ser muy arbitraria, pero es un hecho de la causa que el juego de Donald Trump pasa justamente por esa arbitrariedad y por la tremenda dosis de incertidumbre que le inyecta. Asumamos que nos vamos a quedar con el 10%, por un rato, al menos, ¿verdad? Sí, sí. Y que eventualmente, por muchos argumentos que Chile tenga, no logre revertir esa medida. ¿Qué es lo que hay que hacer para aguantar efectivamente ese chaparrón? ¿Y cuánto fue también motivo o parte de la conversación la preocupación instalada legítimamente de que Chile hoy día, en este escenario global complejo, tiene menos herramientas en la cajita que suele tener en el tiempo para enfrentar una crisis global? Bueno, efectivamente, a ver, primero entender una cosa, porque nosotros hablamos mucho, y efectivamente, porque es lo más directo, lo más visible, es el tema arancelario. Pero a mi juicio ese no es el tema fundamental, incluso para Chile. Puede que para China sea, para Chile no lo es. El grueso del tema y el efecto más importante es lo que va a pasar con la economía mundial. Y yo quiero, en este sentido, ser muy muy franco y decir que me parece que aquí hay una vulneración importante. No solamente, a ver, supongamos que los aranceles volvieran a cero. Lo que ha pasado acá es que ha habido un daño importante a la arquitectura del comercio internacional. Por ejemplo, no solamente la falta de respeto a los tratados que se han firmado entre partes, entre estados soberanos, sino que también no hay ningún respeto por las cláusulas de la Organización Mundial de Comercio. ¿No es cierto? La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, establece la cláusula de la nación más favorecida. Hay una serie de reglas que aquí se han pasado a llevar. Ahora usted dice, mire, y con razón, oiga, vaya a reclamar a la Organización Mundial de Comercio, si cuánto tiempo va a pasar y por mientras las tarifas van a estar ahí. Pero el grueso del problema, entonces, no son los aranceles. Porque incluso en eso, desde el punto de vista relativo, nosotros estamos mejor o igual que muchos de nuestros competidores. Hay muchos 10%, por ejemplo, Perú, Colombia, Argentina, y hay otros que están bastante más arriba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el 10% en sí es complicado, pero lo más complicado es lo que puede venir de fuera en otros mercados. Le voy a poner, por ejemplo, un caso que creo que se puede dar, que es parte del efecto desviación de comercio. Si Estados Unidos le impone, vamos a suponer que, porque ahora hay una pausa, ¿no es cierto?, en los aranceles, la propia Unión Europea, en la respuesta que ellos están haciendo. Pero supóngase que le imponen 100% de tarifa a los vinos franceses en Estados Unidos, o a los vinos de la Unión Europea. Bueno, resulta que esos vinos van a ir a terceros mercados y van a competir con los vinos nuestros. Entonces van a haber presiones. Ese es un efecto que no es directo, es un efecto indirecto. Entonces lo que quiero decir es que hay aquí una cantidad enorme de efectos que están por fuera y que son como efectos de segunda vuelta que nos pegan. Pero también nos pega el hecho de que podemos estar en vísperas de una recesión o un virtual estancamiento de la economía mundial, por efecto de lo que genera estos aranceles en el comercio, en la incertidumbre, lo que le pasa a los mercados financieros. O sea, aquí se ha destruido una cantidad enorme de riqueza de los mercados financieros. Y yo creo que esto, si ocurre, va a ser la primera recesión, probablemente, si es que ocurre esta recesión en 100 años, que ocurre no por un evento, un shock externo, sino que viene por una decisión de política de un país. ¡Qué locura! Entonces es algo bien notable. Ahora, frente a esto, yo creo que hay algunas cosas que sí se pueden hacer internamente. Ahora, Connie, tú decías hace un momento que no estamos tan bien preparados como antes. Ahora, dentro del concepto internacional, sí, estamos relativamente bien. Lo que pasa es que estamos menos bien de lo que estábamos hace un tiempo atrás. Menos bien porque tenemos una situación fiscal más débil. Tenemos una debilidad fiscal, tuvimos el año pasado un déficit fiscal que superó un 1,3 puntos del PIB, casi 4.000 millones de dólares.
la proyección, el objetivo de déficit, la meta que se había planteado la autoridad, nuestra deuda PIB va llegando al 42, 43%, estamos al borde del 45% que es considerado el nivel prudente, como recuerden que en este momento tenemos una regla fiscal con dos patas, con dos hojas. Una hoja es el déficit estructural o balance estructural y la otra es la razón de deuda PIB. Entonces, por ahí estamos con una situación fiscal complicada y esto tiene que ver con una caída de ingresos y la caída de ingresos tiene mucho que ver con una economía que está creciendo muy pobremente. O sea, si lo que estamos viendo es cuánto este gobierno va a terminar creciendo 1,9%, con suerte 2% en los 4 años, y eso es muy poco, es muy pobre, y eso hace resentir los ingresos fiscales, ¿no? Entonces, hoy día estamos con situación fiscal estrecha, pero así todo tenemos algún margen de maniobra también, lo que puede hacer dentro de su autonomía la política monetaria. Precaver que exista liquidez, que creo que es un elemento muy importante en el mercado, sobre todo en estas situaciones donde pueden venir oleadas de pánicos financieros, y sabemos que los pánicos financieros hay que responder con calma y con liquidez. En el prestamista de último recurso, que en este caso es el Banco Central. Entonces, yo diría que aquí hay una serie de elementos. Y la otra cosa que tal vez uno también podría decir es la aceleración de proyectos que pueden apuntalar el crecimiento económico. Proyectos de ley que están en el Congreso. Le pongo el caso, por ejemplo, de permisología. Yo creo que eso es otra cosa que se puede hacer también, y donde yo creo que deberíamos tener una visión país, una visión más país en aquellos proyectos donde hay posibilidades de tener acuerdo. Y pongo el caso del proyecto de permisología. Nosotros en KPUC hemos estado colaborando con el gobierno en este proyecto. Hemos hecho un par de seminarios, hemos trabajado con el Ministerio de Economía, con el ministro Grau, y estamos encantados de seguir apoyando porque creemos que es un proyecto que va en la buena dirección. Ahora que siempre podemos mejorar las cosas, sí, pero con en este momento con un sentido de urgencia. O sea, yo creo que estos proyectos que apuntalan el crecimiento económico como este, particularmente el de permisología, que es uno de los temas que nos está ahogando la inversión, es uno, porque hay muchos más. Pero, entonces... Sí. Sí, antes de meternos a ese tema, déjame retroceder un par de pasos. Después de que uno ha escuchado durante toda esta semana a expertos, personas que saben, digamos, figuras respetables, que han ocupado cargos relevantes, estamos conversando contigo, exministro de Hacienda, y nadie logra explicar qué es lo que realmente busca Donald Trump con las medidas anunciadas. Al menos, ¿qué convicción te has formado tú respecto de esta decisión? Que es simplemente tratar de buscar una mejor posición en términos negociadores con los otros países, porque si produce el nivel de daño y de destrucción de riqueza, cuesta entender que alguien que además proviene de ese mundo, porque uno podría pensar que a lo mejor alguien que viene de, no sé, históricamente del mundo de la izquierda y que no tiene digamos, una aproximación al valor de esa riqueza, eventualmente tomará determinación en ese sentido, pero cuesta entender que alguien que proviene del mundo empresarial tome una decisión como esta. Cuesta entenderlo y yo creo que además por muchas razones, pero primero porque yo creo que Estados Unidos va a salir perjudicado de esto, ¿eh? O sea, yo creo que al final es como dispararse en el pie, lo que se está haciendo. Ahora, la pregunta es quién sale más perjudicado. Y en una se dice, oiga, que China va a salir más perjudicado que Estados Unidos. Mire, no sabemos, puede ser. Pero yo creo que aquí lo que hay de fondo, fundamentalmente, no es Canadá ni México, aquí es la confrontación Estados Unidos-China. Es esta rivalidad, esta lucha por quién es la principal potencia del mundo, y puede haber, claro, una preocupación respecto de lo que ha significado la globalización, que es una parte de los discursos. El discurso del presidente Trump es un discurso antimigración, es un discurso antiglobalización. Entonces, en todo este panorama, pero el principal el responsable que es China. Hay que entender que el resto somos actores de reparto en esta película. El actor principal son Estados Unidos y China, y es esta confrontación la que nos tiene. Y fíjense lo que ha pasado. Hoy día estamos con un 145% de arancel sobre los productos chinos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos va a salir perjudicado? Primero porque aquí hay
una serie de cadenas de valor. Piense lo que le ha pasado a Vietnam, una economía que notablemente creció y se desarrolló de la mano de lo que ha sido el libro de texto, que es, para un país pequeño, el comercio internacional. Y de repente le ponen unos aranceles tremendos en Estados Unidos a Vietnam. ¿Por qué? Porque ha sido exitoso. Y todas estas economías son partes no solamente de producir bienes de consumo finales, eso es parte de lo que hacen, pero también producen partes, piezas, insumos intermedios para la producción de otros bienes, y por lo tanto aquí va a haber un efecto en las cadenas de valor a nivel. El caso del iPhone, ¿verdad? mundial. Que probablemente se ha transformado en el más emblemático. Absolutamente, porque piense usted, y el caso de los automóviles, un iPhone, cuántas partes y piezas, cuántos países hay involucrados en la producción de un iPhone. Son decenas de países, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se va a encarecer, lo va a sentir el consumidor norteamericano, eso es. El resto, el no querer verlo, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Aquí va a haber un perjuicio para el consumidor americano que va a ver encarecerse los precios de los productos. Es imposible que haya alzas de aranceles del nivel que hemos tenido, que no vayan a tener un efecto significativo sobre los precios, en primer lugar. Pero segundo, a mediano y largo plazo, esto va a ser menos competitivo de Estados Unidos, porque cuando no hay presión competitiva, la presión de la sana competencia, no digo yo, por supuesto que hay competencias que son desleales, y para eso tenemos todas las herramientas para luchar contra la competencia desleal. Pero cuando no se quiere tener la competencia que es leal, la competencia del comercio, donde las reglas son las mismas para todos, yo creo que vamos a tener un daño ahí para Estados Unidos, pero de paso se lo va a hacer a la economía mundial. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Mi impresión es que aquí esto lo que quiere hacer es tentar una cierta supremacía de Estados Unidos en esta situación internacional, en esta lucha o competencia, si usted quiere decirlo así, internacional. ¿Con quién? Con China. Ahora, pero Felipe... Es bien curioso, sí. Ya, no, ahí bien curioso que, a ver, sí, perdón. sí. No, lo que decía yo, es bien curioso que hay cómo se ha tratado a los aliados de Estados Unidos y algunos que no son aliados. A Rusia le tocó arancel cero. Mire qué cosa tan curiosa. Que no era aliado hasta hace algunos meses, digamos, porque se ha transformado en un gran aliado. Ahora, déjame preguntarte, ¿tiene algún piso económico real, concreto, esta idea del America Great Again? Pensando en la idea de Trump, ¿verdad?, de que las cosas se hagan en Estados Unidos, se produzcan en Estados Unidos, se reinaugure una industria local, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún sentido económico real eso? Porque hoy día uno sabe, producir un iPhone en Estados Unidos puede triplicar el valor del iPhone, el valor final. La mano de obra es más cara, hay menos mano de obra, los insumos son más caros también. Hay una serie de cuestiones de la cadena de producción. Me sigo quedando con el iPhone para colocarlo solamente como ejemplo. Podemos poner otros ejemplos también. Sí. ¿Tiene algún sustento económico esa idea? ¿Es posible que Estados Unidos piense en desarrollarla? Yo la verdad es que le veo re poco sustento a esa idea. Mire, y además, Connie, a mí me pasa una cosa, que yo siento como que esta película nosotros ya la vimos. Pero hace décadas. Porque hace décadas, exactamente. Esta es una película antigua, que fue la estrategia de sustitución de importaciones. Exacto. De triste memoria en América Latina. Porque América Latina, como un todo, con acuerdos de integración regional, intentó esta estrategia a partir de los años 50. Entre los 50 y los 80, la estrategia de sustituir importaciones, proteger, crear mercados regionales, a ver si lográbamos, ¿no es cierto?, generar estas empresas, estos campeones internacionales, de los cuales se llamó la teoría de la industrialización basada en la sustitución de importaciones, la teoría de la industria naciente que quedó siempre naciente. Siempre fueron niños que no crecieron, estoy diciendo en la mayoría de los casos. Estrategia que fracasó. Entonces nosotros la hemos visto fracasar acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos sí tiene una cosa distinta, que tiene el mayor mercado del mundo en el sentido como poder adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces, claro, este es el mayor mercado, entonces una economía grande, donde uno podría decir, bueno, va a hacer menos daño de lo que hizo en América Latina, sí, pero yo creo que va a hacer daño igual. La verdad, yo soy un ferviente creyente en el libre comercio, con reglas claras, con comercio leal,
y con todas las cláusulas que tienen los países para protegerse del dumping y de distintas formas de comercio desleal que existen, ¿no? Pero a mí me parece, no veo, yo no tengo cómo justificar lo que está ocurriendo, no conozco teorías que avalen una suba de aranceles y además algo tan arbitrario como lo que hemos visto, porque esto es extraordinariamente arbitrario. Déjame preguntarte, siguiendo esta línea argumental, por lo tanto, y volviendo a la reunión del día de ayer, ¿está siendo esto mirado con una óptica de Estado más allá, digamos, de la señal que se quiso dar, si se quiere, emblemática al mismo tiempo también, de tener una reunión con exministro de Hacienda y expresidente de Bancos Centrales? Bueno, yo creo que sí, yo creo que aquí hay primero toda la disposición. Yo lo dije en una reunión que tuvimos el lunes, nos invitó Evelyn Matei a un grupo de economistas que digamos, tenemos cierta afinidad con ella, ¿no es cierto? Algunos de ellos trabajan con ella, otros no, pero tenemos afinidad con ella, y lo planteamos a la salida de esa reunión. Es que mire, aquí hay algo que es más importante. Nosotros tenemos diferencias económicas, diferencias políticas, pero más importante que eso en nuestro país en este momento, porque en este momento está en juego cómo le va a ir a Chile. Entonces, en esa batalla y en ese desafío tenemos que estar todos detrás. Entonces, yo creo que esa disposición existe, esta es una disposición transversal. Yo creo que ayer, bueno, lo puedo decir porque yo estaba ahí, ayer nadie se quiso restar, al contrario, todos estuvimos dispuestos a decir, mire, ministro, si nos necesita, aquí estamos. Más allá de las diferencias. Pero este desafío es más importante y con la idea de aportar. Ahora, quiero decir dos cositas más. En primer lugar, el efecto no lo estamos viendo, pues lo único que hemos visto hasta el momento, el efecto más fuerte es el efecto de los mercados financieros. Pero de aquí en adelante hay un efecto en el sector real. Cuando empecemos a ver con que efectivamente que tenemos problemas en algunos mercados de exportación, si eso ocurre, ¿no es cierto? Entonces, o cuando empecemos a ver las tasas de interés subir también. Cuando empecemos a ver, claro, tasas que suben, bueno, lo decías Connie tú al comienzo del programa, lo decías en el sentido de que lo que ha pasado y aquí hay otro tema, aquí hay otro tema que no es menor, la tasa del bono, el tesoro, la tasa más emblemática, bono tesoro. Mire, ¿cuál es la tasa más emblemática del mundo? Bono el tesoro 10 años de Estados Unidos, esa es la tasa. Ese es el benchmark por el cual, digamos, se mide Estados Unidos, pero nos medimos todo el resto de los países, ¿no es cierto? Porque además todos hablamos de qué spread tenemos respecto de ese benchmark, ¿no? Bueno, en eso ha habido un salto muy importante, un aumento en esa tasa, y en ese aumento de tasa también han estado ventas de países asiáticos, entre ellos China, que han vendido bonos del tesoro. Entonces, la verdad es que aquí hay una cantidad de efectos que tal vez no eran los deseados o los imaginados por el gobierno norteamericano cuando ocurrió esto. Ahora, yo creo que estas son diferencias de opinión, diferencias de criterio, diferencias de política que todas se pueden discutir razonablemente, responsablemente y tranquilamente en una mesa. En una mesa, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer nuestro país en este momento. Y yo espero que nos vaya bien, nada garantiza que nos va a ir bien, pero espero que nos vaya bien. Y nuestro objetivo debería ser sacar ese 10% que eso ha sido impuesto y que no nos corresponde. Está interesante este debate. Déjame retomar una última cosita, Felipe, porque mencionaste también la necesidad de poder avanzar en ciertas discusiones locales que todavía pareciera estar un poquitito entrampadas. Tú mencionabas el tema de la permisología. ¿Qué otras cosas también deberíamos tener en consideración de forma urgente para poder acelerar también nuestra productividad, atraer más inversión, en fin? Bueno, mire, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo que yo todavía no he hecho. Yo digo permisología porque es un proyecto en que estaba trabajando y que estaba analizando y siguiendo. Pero hay que analizar todos aquellos proyectos que pueden genuinamente generar mayor inversión, mayor crecimiento económico, mayor empleo. Yo creo que esas son tres variables claves por las cuales deberíamos usar los proyectos. Ciertamente, creo que el de permisología cumple con eso. Hay un proyecto de ley también porque hay uno de permisos sectoriales y hay otro de permisos ambientales. Yo en el de permisos ambientales me he metido menos, pero creo que es algo que también deberíamos analizar. A ver si podemos hacer algo también con los permisos ambientales. Y con los permisos sectoriales, ¿para qué? Para cumplir con la normativa, pero en los tiempos que corresponden. No, mire, solamente darles una muestra de este proyecto. Hay hoy día límites máximos, plazos máximos legales para responder una solicitud de un permiso. Estos plazos máximos son, en algunos casos, 6 meses. ¿Ya? Hay entidades
del sector público que se demoran 48 meses en dar el permiso. Y por eso es que tenemos proyectos de inversión, de envergadura, que les cuesta más de 10 años ver la luz. Entonces yo creo que este debe ser un objetivo de país. Y este es un objetivo que claramente trasciende a este gobierno. Y además, le voy a decir una cosa, esto no solo, este gobierno está jugándose la última parte del segundo tiempo, ¿no? Estamos ya en el último cuarto del partido. El próximo gobierno también le va a tocar y le va a corresponder hacer frente a estos problemas. Nosotros lo vivimos. Lo que comenzó como una guerra comercial en 2018, nosotros nos pegó con un efecto rezago, nos pegó el 2019, ¿no? Nos pegó particularmente el primer semestre del 2019. Entonces, yo creo que tenemos que pensar con esa idea, y eso es algo en lo cual deberíamos tener una, un llamado a nuestros parlamentarios a que tratemos de conseguir acuerdos y redoblar el paso en aquellos proyectos donde podemos encontrar como el tema de permisología. No pararlo, sí mejorarlo, si eso siempre va a estar disponible. Ahora llevamos más de un año discutiendo este proyecto, vamos para el año y medio de discusión del proyecto de permisología. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, conversando esta mañana con nosotros, director de CLAPES UC. Gracias, Felipe, por estos minutos aquí en Infinita. Con mucho gusto, Juan Gracias. Manuel, Connie. Buenos días. Que estén muy bien. Que tengan muy buen día.